Hoy quiero platicar con ustedes en torno al tipo penal básico de robo y lo que se conoce en la doctrina, en el argot del derecho penal como el robo equiparado de vehículo. Entonces, nos vamos a dedicar en esta breve clase a hablar del robo y el robo equiparado de vehículo. Por supuesto que, como ya lo dije, hay más modalidades, pero hoy solamente hablaremos de estos dos. Bueno, el tipo penal básico de robo, como lo he también ya señalado, por excelencia el tipo penal y el delito que se comete con mayor incidencia pues en cualquier parte del mundo, podemos identificar su núcleo conductual, acuérdense, en lo que se conoce como apoderamiento, acción de apoderamiento. Esta sería propiamente la conducta. ¿En qué consiste el apoderamiento? Pues el apoderamiento consiste en que el sujeto activo tenga bajo su control físico el objeto material. Es decir, no basta que lo vea, no basta que lo toque, no basta que eventualmente lo empiece a controlar, es decir, si está fijo en la pared o si está sujetado con algo, el apoderamiento se consuma hasta que lo tiene bajo su control exclusivo. Eso es importante porque pues, nos ayuda a distinguir o a fijar en una línea del tiempo cuando se considera que el delito está consumado o cuando se considera que está en fase de ejecución, pero que no está consumado. Y entonces, si está en fase de ejecución sin consumarse, pues evidentemente podríamos estar ante una tentativa. Entonces, pues materialmente el apoderamiento se actualiza cuando el sujeto activo, repito, tiene bajo su control exclusivo el bien mueble. ¿Qué otro elemento podemos identificar en este delito? Pues lo que tiene que ver con el objeto material, una cosa mueble. Evidentemente los bienes inmuebles, que ustedes ya saben su concepto, no son susceptibles de robo. Lo único que es susceptible de robo, de apoderamiento, son las cosas muebles. Y como todos saben, pues son aquellas que se pueden trasladar de un lado a otro. Físicamente es posible esa circunstancia. Bueno, este objeto material, además de ser cosa mueble, debe de reunir otra cualidad en el caso del tipo penal básico de robo. ¿Cuál es esa otra cualidad? Debe de ser ajena. Es decir, que no esté dentro del patrimonio del sujeto activo. Por el contrario, debe de estar fuera de su ámbito patrimonial, o sea, pertenecer a una persona distinta, o sea, al sujeto pasivo, pertenecer o estar en posesión del sujeto pasivo, al menos. El objeto material, repito, además de ser mueble, debe de ser ajeno. Y eso pues se traduce en un elemento normativo, es decir, tendremos que recurrir a la norma para saber si sí está fuera o no del ámbito patrimonial. Muy bien, el elemento más complejo dentro de este tipo penal básico, más complejo en cuanto a su acreditación, es lo que se conoce como el ánimo de dominio. ¿Por qué más complejo en cuanto a su acreditación? Porque es un elemento subjetivo. Y como elemento subjetivo, ya sabemos, ya hemos dicho, que no se ve, no se mide, no es susceptible de medirse, no es tangible. El elemento subjetivo, en este caso el ánimo de dominio,
es un propósito, es una intención, es algo que no se ve y propiamente radica en la mente del sujeto. Entonces, el ánimo de dominio como elemento subjetivo es el elemento más complejo de acreditarse dentro de los elementos del robo y tenemos que inferirlo a partir de otros elementos objetivos que se verifican en cada hecho en particular, como por ejemplo, en dónde estaba el sujeto activo respecto del objeto material, si ya lo tenía en su poder, si ya había empezado el traslado, si lo tenía en sus manos, si lo tenía en sus bolsas, si lo tenía bajo su control, etcétera, etcétera. Esos elementos objetivos del hecho en particular son los que nos van a permitir inferir y dar por cierto el ánimo de dominio. Y finalmente, el último elemento del tipo penal básico de robo, pues lo identificamos como, o descrito en el tipo penal como la ausencia del consentimiento. La ausencia de consentimiento ¿de quién? Pues sería evidentemente del sujeto pasivo. Dice de quien puede otorgarlo conforme a la ley. Dicho de manera más elegante en estos términos, pero bueno, pues en realidad es el sujeto pasivo. Entonces, sintetizando este tipo penal, obviamente un sujeto activo, una conducta consistente en apoderarse, una acción de apoderamiento, tenerlo bajo su control material, un objeto material denominado cosa mueble ajena, fuera del patrimonio, un elemento subjetivo, ánimo de dominio y una ausencia del consentimiento del sujeto pasivo. Estos serían los elementos del tipo penal básico, subrayo, básico de robo. Vamos a ver que hay más modalidades en los que estos elementos se pueden ver sustituidos, se pueden ver ausentes, pero en el tipo penal básico de robo, estos son los elementos con los que hay que estar o que tienen que estar presentes y que ustedes como futuros abogados y hoy estudiantes, pues los tienen que tener presentes. Muy bien. Este tipo penal básico de robo, así como lo describí y en el que no hice alusión a ninguna calificativa, bueno, pues nuestra legislación en el siguiente artículo, en el artículo 183, prevé diversas agravantes. Pero bueno, antes de hablar de las agravantes, es importante que sepan que el tipo penal básico de robo como un delito patrimonial, pues su sanción se da en base al valor de lo robado. En base al valor de lo robado. ¿Qué significa esto? Que entre más valga el bien mueble ajeno, mayor será la sanción. Si nos damos cuenta, si no excede de 200 veces, la sanción es de 1 a 3 años y multa de 100 a 200. Pero si excede de 200 veces el valor diario de la UMA, la sanción se incrementa. Y si excede de 600 veces el valor diario de la UMA, la sanción se vuelve a incrementar. Entonces, el valor en UMAS del bien mueble ajeno va a determinar qué sanción aplicar al sujeto activo de acuerdo a estas fracciones previstas en el mismo artículo 182.